Queremos brindar un saludo cordial a todos los participantes del curso de ABP y método de casos en educación superior. Somos el grupo número 2, que está compuesto por Richard Chávez, Luis Colán, María Cornejo, Marisol Cusi y su servidor Russell Dávila. A nosotros nos corresponde presentar el tema secuencia metodológica y roles en el método ABP y de casos. En esta oportunidad compartiremos este tema a través de la profesora Marisol Cusi, a quien dejamos con el tiempo para su disertación. En primer lugar, iniciaremos con el aprendizaje basado en problemas. La secuencia didáctica está dividido en el planteamiento, la clarificación de términos, el análisis e hipótesis, la formulación de objetivos, el estudio individual y la discusión grupal. En esta secuencia, en primer lugar, vamos a definir el problema de manera concreta e identificar cómo demostrar o probar su respuesta de una forma fundamentada para tomar una decisión. ¿Cuál es el rol del docente en el aprendizaje basado en problemas? El docente debe actuar como tutor, identifica las necesidades de información, motiva a los estudiantes, diseña el curso basado en problemas abiertos, participa activamente en la búsqueda de información con los estudiantes, usa metodología de las preguntas, implementa una evaluación integral. Entonces, el docente actúa como facilitador, guía, coaprendiz, mentor o asesor, ayudando a reflexionar y guiando para el logro de los objetivos del aprendizaje. ¿Cuál es el rol del estudiante en el aprendizaje basado en problemas? Muestra una integración entusiasta, busca información y las comparte, fomenta un ambiente cooperativo, desarrolla habilidades de análisis y síntesis, apertura para aprender a los demás, identifica prioridades de aprendizaje y localiza recursos y tiene un compromiso con la retroalimentación. El estudiante en el método del ABP se integra responsablemente al grupo con una actitud de aprendizaje en todo el proceso. La secuencia didáctica en el método de casos constituye la preparación, segundo, el interrogatorio sobre el caso y finalmente el seguimiento. En la preparación veremos la lectura, la búsqueda y el diagnóstico individual, así como la discusión y debate de caso en grupos de 3 a 5 integrantes. En el interrogatorio sobre el caso, empezaremos con el debate, el análisis dirigido por el docente, la adopción de solución consensuada y la síntesis de aporte. Y finalmente, en el seguimiento, la motivación para incrementar el conocimiento en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el rol del profesor en el método del caso? Primero, debe formular preguntas para el análisis. Segundo, debe mostrar una relación sincera y democrática con sus estudiantes, así como promueve la participación activa en todo el proceso. Sintetiza lo que descubre el grupo, despierta el interés del alumno. El docente juega un rol muy importante en el método de casos, manteniendo una relación sincera y democrática en el proceso. ¿Cuál es el rol del alumno en el método de caso? Sigue una secuencia lógica de causa y efecto, analiza los elementos del caso, evita subjetividad y no precipita conclusiones, plantea varias soluciones para un mismo caso, resuelve problemas y toma decisiones, argumenta en público sus puntos de vista y trabaja activamente en pequeños grupos. El estudiante
aprende a considerar varias soluciones concretas para un mismo caso o un problema, así como resuelve problemas complejos y toma decisiones. Tanto en el método ABP como en el método del caso, presentaremos el perfil del estudiante. Muestra disposición para trabajar en equipo. Presenta un pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Tiene tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. Tiene habilidades para la interacción personal, tanto intelectual como emocional. Presenta habilidades para la solución de problemas y toma de decisiones. Muestra habilidades comunicativas. Tiene una visión de su campo de estudio desde una perspectiva amplia, tanto de manera multidisciplinaria como interdisciplinaria. Presenta habilidades de pensamiento crítico, autonomía y actitudes colaborativas. Tiene capacidad de autoevaluación. El docente, en el método ABP y en el método de caso, tiene disposición para considerar a estos métodos como efectivos. Manejo de la metodología y secuencia didáctica. Considera al alumno como responsable de su propia educación. Considera al grupo pequeño como espacio de aprendizaje activo y significativo. Presenta disposición para dar su tiempo en asesorías. Está dispuesto a coordinar las actividades de retroalimentación. Tiene manejo de grupo y habilidades para la comunicación empática, así como tiene capacidad de planificación del proceso de aprendizaje. Queremos mostrar cuál es la diferencia entre ambos métodos en los siguientes aspectos. En primer lugar, la situación descrita. En el método de casos es real. En el ABP puede ser real o ficticia. El segundo aspecto de análisis de la misma. En el método de casos es individual a través de un pequeño grupo plenario. En el ABP es en grupo desde el principio con una etapa individual intermedia. La tercera característica en la situación problemática. En el método de casos no existe una solución única. Tiene que ver con una decisión, una oportunidad, un problema o una cuestión compleja. En el ABP no existe una única solución correcta. Se debe encontrar la respuesta a una pregunta o problema. El cuarto aspecto, información. En el método de casos se presenta en la mayoría de los casos toda la información. Los alumnos hacen uso de sus conocimientos y habilidades para tomar decisiones. En el ABP, generalmente los alumnos tienen que ampliar la información, buscar, entender e integrar los conceptos básicos. ¿Cuál es el rol del profesor? En el método de casos, guía el conocimiento previo y el conocimiento generado a través de un debate. En el ABP, es tutor, facilitador, guía, coaprendiz, mentor o asesor en la búsqueda de información y orientador en el de la solución. El lugar de trabajo. Normalmente en el aula y en horas lectivas se brinda en el método de casos. En el ABP, fuera del aula. Las sesiones pueden trabajarse en una sola sesión o en varias en el método de casos. En el ABP, en más de una sesión de clase y más de una tutoría. Como equipo de trabajo, estamos agradecidos en relación a los dos métodos que hemos estudiado. Esperamos contar con sus aportes y apreciaciones para mejorar y enriquecer el trabajo. Muchas gracias.